Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la revolución de la Torá y las ciencias. En nuestro intento de unificar lo que ha estado desunido por muchos años y recuperar los espacios perdidos en los tiempos de estudio bíblico, cuando leemos la Biblia y cuando estamos en espacios de oración y espacios de eh, alabanza, hemos olvidado que también debemos dedicar espacio a la ciencia. La ciencia es parte del conocimiento del Creador. Para conocer al Creador también tenemos que conocer en sus aspectos en la naturaleza, porque Él está escondido. Él está escondido en la naturaleza. En la clase anterior estábamos hablando acerca de los números del pacto y estos números del pacto en las escrituras como una serie, eh, es decir, las veces que aparecen en la escritura, aparecen una vez en el pacto de Dios con Abraham en relación a la tierra de Israel. En relación con la tierra de Israel, eh, aparecen como que el Creador ofrece a su pueblo la tierra de Israel, ¿no? La tierra de Israel es parte del pacto del Creador con Israel. Y luego, tres veces aparece la palabra pacto en el pacto de Dios con Israel en relación con su Torah. Luego, siete veces aparece la palabra pacto en la historia de Noé. El pacto que hace el Creador con Noé después de que termina el diluvio, ¿no? Y también 13 veces aparece la palabra pacto en el contexto de la circuncisión en la historia de Abraham. Entonces, vimos esta serie, que es una serie de números que se van desarrollando, ¿no es cierto? 1, 3, 7, 13 y, y luego encontramos los siguientes números que van hacia la derecha, ¿no? Y desde luego, en esa misma progresión, por eso se llama una serie, en esa misma progresión podemos ir encontrando los números del pacto hacia el infinito. Y habíamos visto, lo interesante de esto es que se puede analizar en su figura geométrica. ¿Qué significa todo esto en las figuras geométricas? ¿Cómo podemos entender esta relación, esta secuencia de números en figuras geométricas? Y entonces para eso comenzamos a hacer dibujos. Entonces vamos a recordar que era los números del pacto, ¿sí? Aparecen como 3, 7, 13, ¿no? Vamos a dibujar. Para llegar al número 7, tendríamos que hacer un triángulo. En este caso sería un triángulo de 3 formado por un triángulo de 3 formado por, sería eh, así, ¿no? Vamos a ver ahí. Y, ah, eh, en este caso, 3 círculos. Perdón, que tengo que... eh, ah, y entonces, este triángulo deberíamos más bien invertirlo. Déjenme intentar invertirlo. Vamos a invertirlo porque nos interesa saber, ya, nos interesa unificar con otro hacia abajo. Entonces ahora aquí vamos a unir este triángulo con un triángulo inferior.
¿sí? Pero en realidad aquí necesitamos enlazar este triángulo, unir este triángulo con un círculo intermedio, ¿no? Entonces, si es que estamos dibujando triángulos, tenemos un triángulo superior y un triángulo inferior. Entonces, están enlazados dos triángulos, el triángulo superior con el triángulo inferior, mediante algo en el medio. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué diremos entonces respecto de lo que significa? O sea, ahora ya sabemos que en este caso está un triángulo de dos enlazado aquí, ¿no? Este triángulo de dos enlazado con este triángulo de dos, ¿sí? Enlazado intermedio con un 1 intermedio, ¿cierto? ¿Ah? Desde una perspectiva hebrea, esto sería como, aquí existe una Vav, aquí existe una Vav, ¿ah? Y aquí existe una letra Aleph, ¿sí? Una letra Aleph. ¿Qué es esto? Es como que estuviéramos escribiendo la palabra Vav de esta forma, ¿no? Escribimos cómo se pronuncia la letra Vav en hebreo. Se pronuncia con estas tres letras, ¿sí? Vav deletreada aquí, ¿no? Con una Aleph en el centro. Ahora, ¿por qué el pacto? ¿Bajo qué contextos nomás aparece este pacto? El pacto del Creador con su pueblo. Si ustedes recuerdan, las alegorías para explicar la relación del Creador con su pueblo. ¿Cuáles son esas alegorías? Tenemos tres alegorías básicamente relacionadas o que explican la relación del Creador con su pueblo. La primera alegoría es de el rey y su pueblo, ¿cierto? El rey y su pueblo. Otra alegoría es del esposo con la esposa, ¿cierto? Siempre aparece de principio a fin, en las historias bíblicas aparecen que el creador es el esposo, ¿cierto? O el novio y la novia, porque al final debe haber un matrimonio. Entonces, estas alegorías perfectamente calzan en la estructura que estamos hablando aquí. De tal forma que gráficamente podemos ver el triángulo superior como el triángulo del creador, ¿no es cierto? El creador. ¿Por qué es un triángulo el creador? Si recuerdan ustedes, ¿a qué equivale la figura de un triángulo? Si es que recordamos las clases pasadas, un triángulo está asociado a Abraham, ¿sí? A Abraham, bueno, no solo a Abraham, ¿no? Perdón, hagamos, un triángulo está asociado al padre porque la palabra padre en hebreo es af, ¿sí? Es af, ¿sí? Y se escribe, vamos a escribir la palabra af, es Aleph Bet, Aleph Bet, ¿cierto? Abba Padre. Sí, Af es padre y Aleph Bet, ¿qué número nos da? Haciendo gematria, Aleph es 1 y Bet es 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, sumado, esto da 3. Esto es igual a 3. ¿Sí? Af
numéricamente es igual a 3 y es precisamente la forma triangular básica que nosotros conocemos. ¿No es cierto? El Padre es un triángulo. Entonces, ¿a qué corresponde Av o Abraham? A la parte inferior. ¿No es cierto? El padre de esta tierra, en este caso representado por Abraham, es este padre inferior. ¿Y quién es el Padre superior? El que viene de los cielos, el Padre de los cielos. Por eso en el versículo que estábamos mirando ayer, dice, no llaméis Padre a nadie aquí en la tierra, pero ya vimos que se refería a nuestra tierra interior, a nuestros deseos, ¿no? Que no llamemos a nuestros deseos, a nuestro egoísmo, que no llamemos sabiduría. ¿Ya? Pero el Padre dice, no, sino hay uno solo, el Padre que está en los cielos. Y en los cielos está este triángulo y que nos da la idea precisamente de que el Creador desciende. Nuestro trabajo es ascender. Nuestro trabajo, el Padre aquí abajo, es ascender. Y el Padre de los cielos, el trabajo del Padre de los cielos es descender. ¿Se acuerdan que él dice que no escatimó en humillarse a sí mismo, ¿sí? Y descender, ¿no es cierto? Está especificado aquí en esta forma triangular de que él desciende. Entonces, él desciende y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ascender. ¿Cuándo se ejecuta este pacto? El pacto se ejecuta cuando hay dos ejecutantes del pacto, ¿no es cierto? No puede haber pacto de solo uno. Tiene que haber el pacto de dos, en este caso el creador y su pueblo. Entonces, gráficamente, el número del pacto representa justamente la relación entre el creador y su pueblo. Y ese pacto está sellado. Aquí la parte intermedia significa o implica este sello, ¿sí? El sello del pacto que queda unificado, que queda por siempre establecido. Lo interesante en toda la escritura es que el Creador dice que Él mantiene su pacto, que este pacto es un pacto eterno. El pacto eterno significa lo mismo que está puesto en los profetas, en lo que llamamos Antiguo Testamento, dice, y la amaré por siempre, con amor eterno, ¿eh? Con amor eterno que ama a su pueblo. Entonces, el pacto del Creador es un pacto eterno y ese pacto queda establecido, queda sellado para siempre. Entonces, los números del pacto en su forma geométrica, están explicándonos lo que ocurre en la realidad, ¿sí? En la realidad del Padre de los cielos y el Padre en la tierra. Muy bien, hasta allí la explicación de los números.